Hola a todos y bienvenidos a Puente 4. Hoy volvemos después de unos meses de parón y como no podía ser de otra forma, recuperamos las entrevistas y os he traído una sorpresa muy ilusionante para mí porque tenemos a Alejandro Marcos Ortega, que aquí lo tenemos, así que nada, muchas gracias por estar aquí, Alejandro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme. Alejandro, para los que no conozcáis, él es el profe del taller de iniciación a fantasía épica, ciencia ficción y terror de la Escuela de Escritores. También da la parte de avanzado. Aparte es escritor, ahora leeremos un poco de dónde viene, pero bueno, él es mi profe, lo tengo aquí y por eso me hace tanta ilusión porque él es profe mío y hemos estado todo este año juntos escribiendo mucho, leyéndonos mucho y aprendiendo sobre todo. Y quería traerlo aquí para también que os diera algunas pinceladas y que pudierais ver cómo es el oficio de escribir, cómo se estudia esto de escribir y si realmente sirve de algo, ¿no? Estudiar, porque hay mucha gente, ¿no?, que pensará que esto es innato y que te viene dado todo a la primera, que te pones delante del papel. Y si no eres, pues, Tolkien o, no sé, Stephen King, alguien de este calibre, pues seguramente verás que no es la solución. Así que yo creo que esta entrevista os va a gustar un montón a todos aquellos que queráis escribir, porque vais a descubrir un montón de cosas. Alejandro tiene millones de batallas, anécdotas, vivencias, o sea, es una persona que seguro que nos va a dejar un montón de perlas y de detalles aquí en esta charla. Y nada, esperemos que lo disfrutéis mucho y empezamos con la entrevista. Nada, pues presentando un poquito a Alejandro para que veáis quién es. Os voy a leer como siempre esta pequeña bio y así vemos un poco por qué está aquí Alejandro, ¿no? Alejandro Marcos es licenciado en periodismo y formó parte de la primera promoción del máster de narrativa de Escuela de Escritores. Es, junto con Inés Arias de Reina, creador y coordinador del itinerario de literatura fantástica, ciencia ficción y terror Centauros más allá de Orión. También escribe de forma regular en el blog de Escuela de Escritores, que también se llama Centauros más allá de Orión, que os recomendamos ya desde ya, os dejaremos el link en la descripción, que sigáis tanto Twitter como el blog, porque ahí Alejandro siempre os deja un detalle cada 15 días, ¿es más o menos? ¿O Sí, no, cada semana, cada cada semana. semana? Pues mira, casi. Yo lo visito cada 15 días, tengo que apuntarme un poquito más. Entonces, nada, el blog y gestiona la cuenta de Twitter y de la Escuela de Escritores de Madrid. Su novela tiene dos novelas, El final del duelo, publicada en 2015 por la editorial Orcini Press y fue reeditada en 2018. En el mismo año 2018 publicó Vendrán del Este, que es su última novela, y es una novela que es más una vuelta, ¿no?, a la fantasía más clásica, más épica, pero desde un punto de vista diferente, con unos personajes muy interesantes. Le da una vueltecita a lo que estamos acostumbrados de aquí. Os animo un montón a leer. Cualquiera de las dos son las dos muy buenas. Y finalmente tiene también antologías, que también os contará, porque escribe relatos, bueno, hace un poco de todo. Y creo que tienes hasta una publicación de cómo escribir cuentos, ¿no? Y todo. Sí, participo con varios capítulos en los manuales que tiene Escuela de Escritores con páginas de espuma, que son un manual que se llama Cómo escribir cuento y otro que es Cómo escribir novela, y tengo un par de capítulos en esos manuales. Qué guay. Bueno, pues ya sabes que Alejandro tiene para todos los gustos. Sí, Y yo creo que para hago de todo. empezar, la primera pregunta, y un poco tomando esta introducción, es ¿por qué crees que se tiene que estudiar esto de escribir? O sea, ¿qué nos va a aportar poder estudiar, aprender el oficio? Pues la verdad es que cuando yo crecía, yo estudiaba, yo hice periodismo, como bien has dicho antes, solo porque no había una carrera que fuera específicamente aprender a escribir, ¿no? Y a mí era algo que siempre me había llamado la atención, porque la gente que quiere aprender a tocar un instrumento se apunta al conservatorio, la gente que quiere aprender arte dramático se apunta también a cursos. Hay carrera de Bellas Artes, pero no había absolutamente nada sobre aprender a escribir. Y la razón única y exclusiva es que como lo que manejamos es la palabra y se presupone que con saber hablar y escribir es más que suficiente, en las demás artes siempre tienes que aprender a manejar otro tipo de herramienta. Entonces, siempre se presupone que debe haber alguien que te enseñe a manejar esa herramienta y que tú lo que aportas es el talento. Entonces, en la escritura, si el talento lo llevas tú y la herramienta es la palabra y ya has ido a clase y sabes hablar y escribir, pues ya está, ¿no? Y no, la verdad es que no, que no es suficiente o no es suficiente en todos los casos. Siempre hay genios, como tú bien has dicho antes, que no necesitan de ningún tipo de guía ni de taller. Y yo creo que este tipo de cursos y este tipo de talleres lo que hacen es ahorrar muchísimo tiempo. O sea, tú podrías llegar a la misma conclusión que te hace llegar un profe en un taller de escritura creativa, solo que tardarías muchísimo más en hacerlo. Entonces, digamos que el profe es ese atajo que te lleva, y además, evidentemente no te puede generar el talento, o sea, es decir, si tú no tienes
ese algo que te hace escribir, el profe no te lo puede poner, pero sí que hay muchas maneras de potenciar ese talento y de guiarlo. Y yo creo que eso se desarrolla muy bien en un taller de escritura. Entonces, además es algo que está como muy institucionalizado fuera de nuestro país o de la corriente latina de la escritura, pero aquí como que está empezando a llegar ahora un poco a las universidades y a los cursos y tal. Y la verdad que yo creo que es completamente necesario para hacerlo. O sea, tú te puedes poner a pintar en tu casa, te compras pinceles, pinturas y a lo mejor la técnica la vas a acabar adquiriendo con el paso de los años, a lo mejor no, pero si te apuntas a un curso de pintura vas a llegar a tu máximo muchísimo antes y de una manera más ordenada y guiada. Y yo creo que al final la enseñanza de la escritura es igual que la enseñanza de cualquier otro arte. Entonces, si no nos planteamos por qué alguien tiene que aprender o ir a clases de baile o de canto o de pintura, ¿por qué nos planteamos que tiene que ir a clases de escritura, ¿no? Pero en definitiva es eso. Si queréis escribir yo creo que el camino más rápido siempre es un taller para llegar a tu máximo potencial o a la máxima calidad a la que puedes aspirar. Y como creador y coordinador de este itinerario de literatura fantástica, ¿por qué decidiste que era necesario crear un taller o un curso? Casi es un máster entero de 2 años, o sea que ya Sí, dentro de no, poco lo no, darán no. hasta el título, pero vamos. ¿Por qué ves esa necesidad, no? O sea, ¿qué pasó en entonces para que tú dijeras, vale, vamos a meternos en este lío de hacer este taller? Pues mira, cuando yo acabé mis estudios de escritura en la escuela de escritores, yo dije, yo entré siendo un friki, que yo lo que quería era escribir otra vez El Señor de los Anillos, como cualquiera que quiere escribir fantasía quiere volver a escribir El Señor de los Anillos. Y entonces yo entré en el curso, me enseñaron a escribir, pero yo dije, vale, pero ¿dónde están las peculiaridades de estos géneros? Porque no se escribe igual que se escribe en realismo. Entonces, eh, en el curso conocí a Inés Arias, que en realidad es como mi mentora en todo esto, y es la que ha escrito gran parte del temario y tal. Inés siempre se ha preocupado mucho de darle cierta dignidad académica, vamos a llamar, a este tipo de géneros, porque si ya la gente normalmente te dice, pero bueno, para aprender a escribir tampoco hace falta, pues para estos géneros peor todavía, ¿no? Es como, bueno, pero o sea, si yo sé escribir, ya sé escribir literatura fantástica o ciencia ficción o terror. Y no tiene por qué, o sea, es lo mismo. Tú puedes escribirlo si tú eres un buen lector de ciencia ficción, de literatura fantástica o de terror, vas a conocer de manera inconsciente sus técnicas y luego vas a poder aplicarlas. Pero si hay alguien que te las desgrana y te las dice, muchísimo mejor. Entonces yo después me apunté a un curso con Inés y me hice el antiguo curso de literatura fantástica, ciencia ficción y terror y ya dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos más largo, más potente y un poco ya más institucionalizado? Y entonces fue cuando nació el itinerario, ¿no? Con esa intención de darle un punto de vista más académico. Es como sí, vamos a escribir nuestras fricadas, pero vamos a saber por qué estamos empleando las técnicas que estamos empleando y sobre todo cómo hacerlas y cómo funcionan estos géneros tan diferentes. Guay. Entonces, tú, o sea, pensando un poco en todo este tema de este género, que como bien dices es totalmente diferente, se necesitan unas técnicas, tú a la hora de escribir tu propio libro, a la hora de hacer tus historias, ¿nos puedes contar un poco cómo es tu forma o tu aprendizaje, ¿no? ¿Cómo has sistematizado tu proceso de escritura cuando te enfrentas a una novela de fantasía épica, que es lo que nos gusta sobre todo aquí en el canal? Pues mira, sobre todo con Vendrán del Este, que es la última de fantasía épica que he escrito, porque la novela que se publica este año, a finales de este año, no es de fantasía épica. Eh, lo que hice fue, una vez ya conocía digamos, los mecanismos con los que funciona la fantasía épica, que además es como muy clásica, porque es el típico viaje del héroe, la construcción de mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a partir de ahí, digamos que yo intenté adaptar mi historia, o sea, mejor dicho, intenté adaptar esas técnicas a la historia que yo tenía, porque no encajaba del todo. Entonces, ese conocimiento de las técnicas fue lo que a mí me permitió subvertir o cambiar determinados elementos sabiendo lo que estaba haciendo y sabiendo lo que me podía cargar. Es como cuando juegas al Jenga y conoces cómo funcionan las estructuras, sabes
qué barrita o qué madera puedes quitar sin que se venga todo abajo. Pues es un poco parecido a esto, ¿no? Al final, este ensayo y error hace que tú le puedas dar tu propia vuelta de tuerca a la épica fantástica y lo puedas llevar todo a tu favor. Guay. ¿Y tú crees que es mejor ser escritor de brújula o de mapa? Pues esa es la pregunta del millón. Yo lo que creo en realidad es que cada escritor debe encontrarse a sí mismo. O sea, lo mejor que te puede pasar es saber cómo funcionas mejor como escritor. Y con esto me refiero no solo a brújula o a mapas, sino pues desde saber si escribes mejor en una habitación sin ventanas a de día o de noche. Todos funcionamos, todos tenemos un funcionamiento distinto. Que al final es una de las razones por las que la gente no se cree tanto o siempre cuestiona que se enseñe a escribir, porque es algo tan subjetivo y algo que es tan diferente para cada escritor, que genera el no poder sistematizarlo tanto, que sí que se puede sistematizar, pero no tanto como, por ejemplo, el que enseña matemáticas, hace que la gente sea escéptica. Entonces, mi contestación, que me estoy yendo por los cerros de duda a lo que tú dices, es que yo en realidad no creo que haya escritores de brújula y de mapa, sino que es todo un espectro en el que tú te puedes mover. Existe el escritor que necesita tenerlo todo absolutamente planeado, con escaletas, que sepa que si aquí va a ir una conversación dentro de esta escena, si van a estar en tal sitio, y tal. Y el profesor, o sea, y el escritor que empieza a escribir y no tiene ni idea de dónde le va a llevar. Yo creo que la mayoría de los escritores nos encontramos en un punto medio y yo soy, por ejemplo, cuando escribo relatos, soy muy brújula. A lo mejor tengo un pequeño esbozo hay algunos relatos que sí que he planificado, pero lo más normal es que yo parta de una imagen o de un personaje y que tire de ahí de ese hilo mientras voy escribiendo para ver dónde me lleva, porque lo malo de escribir sin planificación es que luego tienes mucha más revisión, ¿vale? Porque luego, una vez sabes dónde has llegado, cuando llegas al final y sabes dónde has llegado, tienes que rearmarlo todo para que ese principio te conduzca al final y que la historia funcione. En relatos yo me divierto mucho haciendo eso, porque me divierto sabiendo dónde voy. En una novela no, Detrás del Este tiene 400 páginas y yo ahí no me la podía jugar a llegar a las 200 páginas y que no saber dónde iba esto ni qué estaba haciendo y tener que volver y tal. Además detesto corregir, o sea, revisar es una cosa que al final es lo que hace la novela, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando tú escribes y tienes el borrador, tienes gran parte de la novela, pero a lo mejor tienes el 50%, el otro 50% son las revisiones que tú le haces para que aquello coja forma de verdad y se convierta en una novela de verdad. Entonces, yo he encontrado un método que no me bloquea del todo, porque digamos que mi corazón siempre pide brújula, pero mi cabeza no. Entonces, yo planifico, pero no llego al punto de planificar escenas ni de hacer escaletas. Yo lo que hago es capitular, que es lo que yo llamo, me coloco al personaje, qué es lo que quiere conseguir, cómo lo va a conseguir y el final. Y entonces, entre medias, lo que me hago es el listado de capítulos o las acciones que tienen que suceder para que ese principio se encuentre con ese final. Eso lo divido en capítulos y hago un pequeño resumen como de un párrafo de lo que tiene que pasar. Pues en este capítulo Pepito se tiene que encontrar con Juanito y tienen que robar el hacha. Y ahí ya me doy libertad. Es como, vale, estás acotado, pero no te estoy diciendo que aquí tiene que haber 3 escenas, esto tiene que pasar, tienen que tener esta conversación. Estás acotado, pero para adelante, ¿sabes? Es como tira y ya haces el capítulo. Es como que me doy como pequeños reductos de libertad, pequeños relatos, y ahí ya revisar eso por separado como que me da menos angustia y ahí con ello ya sí que me puedo poner. Y eso me ha ayudado a que luego las revisiones sean menores, no sean tan fuertes. Y te lo digo que es un proceso que yo he aprendido y por eso te digo, vuelvo al principio y así parece que tengo la pregunta bien planeada, que yo creo que lo más importante es que tú sepas cómo funcionas mejor como escritor, porque yo la primera novela que escribí, El final del duelo, bueno, no es la primera que escribí, es la primera que publiqué, que encima es una mezcla de fantasía y de novela negra. Yo no sabía quién era, hay un asesinato, yo no sabía quién era el asesino hasta casi pasada la mitad de la novela. Cuando supe quién era el asesino,
tuve que volver al principio, prácticamente reescribirla entera y dije, nunca más, Alejandro, nunca más, esto es muy bonito, yo tenía una voz muy guay, un personaje muy chulo, pero no, esto, organización, un poquito de organización, por favor. Y desde entonces ese tipo de escaleta me funciona, porque entre estas dos novelas intenté escaletar una y efectivamente la escaleté, la tengo súper tal, pero como ya sé exactamente todo lo que va a pasar y todo lo que ha pasado, la tengo, o sea, la aparqué y ya la he abandonado totalmente porque ya no tengo ningún tipo de ganas de hacerla. Entonces ahí como que vas dando bandazos hasta que encuentras un poco la manera de hacerlo. Y yo no creo que seamos de extremos, que siempre estamos un poco en el punto intermedio. Y la cosa es encontrar tu punto intermedio. Y si no te funciona una cosa, no digas, me voy al otro extremo. Vete bajando y vete rebajando y vete buscando. Porque en el punto medio probablemente encuentres la manera en la que tú dices, buah, es que yo así ya funciono, perfecto. Y yo ya tengo una sistematización de mi trabajo que yo me puedo escribir una novela en 2 años tranquilamente. O sea, escritura en un año y revisión en otra. No, no, eso es maravilloso. Yo llevo muchos años intentándolo. Y mira, pues ahora que hablamos un poco de este proceso, de que tú te escaletas, un poco cómo te haces tu punto, ¿no? Me ha gustado un montón esto de que tú te marcas como tu meta, ¿no? De decir, vale, pues tengo que llegar hasta aquí, pues todos estos pasos tienen que pasar, si no, esta historia no es coherente. ¿Qué consejos darías a la gente como yo, que cuando se pone a escribir, que tiene la idea clara, que igual sabe a dónde quiere llegar, pero que el momento de buscar esos procesos o de alargar esa idea, te quedas estancado totalmente porque dices, vale, yo quiero llegar aquí, tengo este personaje, pero no puedo, o sea, no puedo llegar a conseguir, ¿no? Los pasos porque no sé cómo trabajar, o sea, cómo podemos ayudar a este tipo de escritores. Mi consejo siempre es dividirlo y hacerlo más pequeño. O sea, es decir, si tú así no lo ves, vete más pequeño. ¿Qué es lo inmediata, qué es lo que necesitas justo inmediatamente antes para hacer esto? Pues yo no sé cómo han llegado, cómo han entrado al palacio, ¿vale? Pero ¿qué necesitan para entrar? Pues a lo mejor necesitan una llave, necesitan un infiltrado, ¿vale? ¿Qué infiltrado puede ser? Ese personaje puede ser un personaje que hayan conocido en la primera parte. La llave pueden haberla buscado en otro. O sea, y vas poco a poco y esa historia, el ir buscando pequeños detalles y ir salpicando historias, al final hace que puedas ir conectando un poco los puntos. Yo cuando me atasco lo que hago es trabajar mucho, o sea, trabajar más en el personaje, ¿vale? Porque normalmente a mí me ha pasado, las veces que más me ha atascado, ha sido cuando estaba intentando forzar al personaje a hacer cosas que no le acababan de cuadrar. Yo no soy de los que cree eso de, no, la historia me la dictan los personajes y yo voy copiando. No, el personaje es un personaje, lo tienes que saber construir. Pero en el momento en el que lo construyes, sí que es verdad que tiene cierta coherencia y tiene que tenerla, ¿vale? Entonces, eso tú lo vas notando como escritor cuando lo estás haciendo, que estás moviendo un poco, rompiendo la coherencia del personaje. Y eso es importante, porque es algo que normalmente cuando somos más principiantes no le damos importancia y entonces hacemos que, bueno, yo necesito que el personaje baile aquí, pues venga, pues baila. Y no, a lo mejor no pega, ¿vale? Entonces, preguntarle al personaje muchas veces suele ser ayuda. Y una gran brújula siempre es el deseo del personaje, porque a veces, sobre todo en novelas de épica fantástica, que son muy largas, tenemos que tener muy claro que no estamos escribiendo para hacer una guía turística del mundo que nos hayamos inventado, ¿vale? Entonces, el personaje tiene que querer algo, tiene que haber un objetivo claro. Y entonces, siempre que me atasco, digo, vale, pero ¿cuál es el objetivo general? ¿Cuál es el objetivo final? O sea, el objetivo final es no sé qué, vale, es que a lo mejor me he atascado en el puto palacio y no tengo por qué pasar por el palacio. Ya, es que es una ciudad muy bonita porque está hecha de cristal y sus habitantes son de... No, me da igual, o sea, si no, es que se nota mucho cuando una cosa no funciona y cuando lo estás haciendo. Y sobre todo como lector, yo cada vez soy un lector más crítico de la fantasía épica. Me dejo flipar por absolutamente cualquier cosa que se le ocurra, eso sí, como súper friki, pero yo ya desconfío de las historias de, no, esta es una pentalogía, ya digo, que esto de que tengas que contar, que necesites 5 libros para contar una historia, no lo sé. O sea, las trilogías de momento son como mi tope de confianza que le doy a un escritor. Y ya te digo, o sea, hay que limitar mucho toda esa maravilla que se nos ocurre, toda esa construcción del mundo, hay que limitarla mucho, porque muchas veces nos autobloqueamos a nosotros mismos por el hecho de, no, es que tienen que pasar por aquí. A lo mejor no, a lo mejor aquí no tiene que pasar nada y la novela tiene que tener 50 páginas menos.
¿vale? Entonces, ahí siempre el personaje con su deseo y ya te digo, ir dividiendo, así por recapitular, siempre dividir en trocitos más pequeños. Esto es como cuando tienes mucho trabajo y dices, bueno, a ver, una tarea cada vez, y es ir escribiendo un capítulo. Es como, bueno, no lo sé, pues voy a escribir este capítulo y voy a ver qué pasa con el personaje. Entonces, es como hacer un puzzle. Puedes tener zonas hechas y no sabes muy bien cómo se van a conectar, pero bueno, pues ir buscando piezas pequeñas que al final te hagan la figura completa. Sé que te estoy diciendo como un montón de cosas, como no hay una respuesta que yo te diga, No, pues no, tienes que no. hacer tal, tienes que... Ya te digo un montón porque dependiendo del momento en el que tú te encuentres y del atasco que tengas, te puede servir una cosa o te puede servir otra. Es algo, como digo, muy, muy subjetivo y muy dependiendo del escritor y que solo te va a dar la experiencia. O sea, es que al final lo que tienes que hacer es escribir y equivocarte y nunca creer que la novela que estás escribiendo es la novela de tu vida. Y por eso me da mucho miedo la gente que empieza a escribir trilogías. Y lo sé, o sea, quiero decir, el 90% de mis alumnos, yo he sido ese alumno, entran diciendo, guau, es que tengo una idea de un Borrando mi mundo que... trilogía. Claro, claro, esto es... Y yo, si de verdad es tu historia verdadera, no empieces escribiendo eso. O sea, guárdala para cuando tengas 40 años. Si cuando tienes 40 años sigues queriendo escribir eso, escríbelo. Pero ya habrás escrito otras que te da igual guarrinar, ¿vale? Por así decir, y estropear, y eso te dará experiencia, porque si no siempre vas a ir con muchísimo miedo, queriendo contarlo todo, queriendo meterlo todo, y eso la novela lo resiente. Y al final toda esa historia que debería haber sido una historia de crecimiento o una novela de crecimiento, una de tus primeras novelas como escritor, se acaba convirtiendo en el trabajo de tu vida, pero va a seguir teniendo ese aspecto de novela principiante y de ahí no te vas a ir. O sea, la primera novela que publicó Sanderson me parece que era la octava o la novena que Exacto, escribía, una sí, cosa sí. así. O sea, hay que saber de dónde viene y probar y tirar mucho. Tirar, guardar el cajón. No digamos tirar, que parece que está. Tú guardado en el cajón, que ya ahí está muy bien. Y no querer escribir la obra revolucionaria de la fantasía nunca. O sea, mi consejo sería no hacerlo nunca y menos las primeras novelas. O sea, ni de coña. Escribir tranquilo para pasártelo bien. Es como menos te vas a bloquear. Sí, bueno, y ahora que sacas a Sanderson, que yo creo que muchos de los que estamos aquí escribimos es poco por culpa suya si este canal existe, pues también es porque nos encanta, ¿no? Y nos flipa este rollo de crear mundos increíbles, de hacer 10 libros, una decalogía y de verdad creer que se puede conseguir. Yo también estoy de acuerdo contigo, ¿eh? En cuanto a que asusta. Pero bueno, en este caso yo te lo recomiendo que te animes, ¿no? A sumarte al grupo de fans de Sanderson porque te va a volar ese camino de los reyes y te va a sorprender, yo creo. Un poco cogiéndote este hilo, ¿no? Que nos decías, en Sanderson, en el curso este que tiene maravilloso en internet, que también de la universidad, él es de la gente que cree que cualquier persona con ganas y con interés y sabiendo las herramientas puede llegar a escribir una novela. ¿Tú también piensas eso o no? ¿O solo, o sea, solo los elegidos o gente que tiene algo especial puede escribir una novela? ¿Se puede aprender a escribir una novela? Se puede. Es que creo que el hecho de que tú quieras escribir una novela ya tiene, eso es la cosa especial que te hace falta. Es que escribir una novela es mucho trabajo. La gente se piensa que es, va, pues me pongo en mis ratos libres y lo hago, no. O me siento cuando esté inspirado, no. No vas a escribir una novela así. O sea, quiero decir, es que no vas a hacerlo. Entonces, ya el hecho de querer escribir la novela y terminarla, eso es tú algo especial que te va a hacer. Eso es lo que yo llamo, eso es el talento que tienes. Luego lo demás se puede potenciar y se puede perfilar. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Sanderson. Bueno, en eso y en bastantes cosas. El curso está muy chulo y yo la verdad que, o sea, me da rabia el archivo de las tormentas porque sé que me gustaría un montón. Y, Sí, o sí. sea, creo que todo esto, si es que yo lo sé, pero me niego a dedicar tantas horas de mi vida a una sola historia. Entonces, como yo lo miro y digo, estoy muy orgulloso de ti, Sanderson, pero no voy a entrar ahí, No lo voy a siento. caer, ¿no? No voy a caer, lo siento. Pero sí que o sea, sí que leo otras cosas de Sanderson que no impliquen, aunque tiene pocas que no impliquen estar 4 o 5 libros, Exacto. pero en eso estoy muy de acuerdo con él. Cualquier persona puede escribir, además, pero tiene que tener los conocimientos, porque sobre todo, además, eso va a hacer que se frustre menos, porque cuando tú estás escribiendo, uno, es un trabajo muy solitario y dos, te equivocas mucho. Nunca dejas de equivocarte, eso ya os lo digo yo. Yo llevo escribiendo 10 años, he publicado 2 novelas, tengo escritas 4 o 5,
y me equivoco mucho. O sea, nunca dejas de equivocarte y hay que lidiar mucho con la frustración y con el, he acabado una novela, ahora qué hago, voy a, es complicado y eso hay que trabajarlo y eso hay que quererlo. Si no quieres ser escritor, eso no lo vas a hacer de normal. Es que no vas a acabar la primera novela siquiera, son muchas horas dedicadas a ese trabajo que nadie te garantiza que vaya a llegar a ningún sitio. O sea, que es muchas horas por muchas horas. Entonces, eso te tiene que gustar. Y si eso, o sea, si lo has acabado, ya está. O sea, quiere decir, si te pones a ello, es que eres un escritor, porque nadie se pone por ponerse. Esto no es satisfactorio, esto no es, yo qué sé, ponerse a comer, rascarse. No, no, esto implica trabajo. O sea que. Sí, sí, sí. No, no, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo muchas veces en mi vida me he encontrado gente que dice, voy a escribir una novela. Es como, pues eso, coges ahí. Y es como despreciar o como, eso es facilísimo. Y yo ahora que estoy en su proceso, yo te diría que es de las cosas más difíciles que pueden haber en cuanto a creatividad y en cuanto a consecución. Es muy difícil. Pero no solo es lo que tú dices, es ponerse, sino es acabarlo. Y eso es lo difícil realmente. Es cerrar. Sí, sí. Antes estábamos hablando un poco del tema de las novelas, de que tú te apoyas mucho en tus personajes, y yo creo que esta pregunta nos viene un poco a colación de ese tema, y es ¿cómo creamos un buen personaje? ¿Qué tiene que tener para ti un personaje que digas, me tienes comprado, voy a leerme esta novela, me encanta? Bueno, pues sobre todo si es un personaje protagonista, para mí lo que tiene que tener es algo único o especial, ¿vale? Hay que intentar que sea parte de su personalidad, no que sea una cicatriz en forma de rayo en la frente, por ejemplo. O sea, quiere decir, si tú distingues a tu personaje físicamente, pues yo que sé, que tenga el pelo blanco, que tenga los ojos violetas, vale, pero tiene que ser algo más. O sea, tiene que ser distintivo, pero distintivo de personalidad. No se puede quedar solo ahí. Yo todos los años, todos mis alumnos, nunca falla los alumnos, o sea, los personajes protagonistas de relatos o de novelas con el pelo rojo, con el pelo pelirrojo. Muchísimos, muchísimos. Ojos violetas, ojos grises. No hace falta eso para personalizar al protagonista. La personalización del protagonista tiene que ir por otro lado, tiene que ser, o como yo lo veo, tiene que llamarme por otro sitio, tiene que tener un conflicto que me atraiga, tiene que ser interesante. Y luego tiene que estar bien construido. Yo eso también lo veo mucho. Si es un personaje que empieza a dar tumbos, a vacilar, a ser incoherente, que se vean las manos del escritor por detrás, ¿no? Las manos de la marioneta, eso me da mucha rabia. Cuando hacen chascarrillos, que se nota que son chascarrillos que se le ha ocurrido al escritor para decirle, para que el lector, no puedo. Tiene que ser coherente internamente. O sea, me da igual que sean detestables, que sean súper majos, que sean tal, pero que sean creíbles. Y dentro de eso no me creo, y ya está muy manido y ya nadie lo hace, pero no me creo ni el bueno muy bueno ni el malo muy malo. Eso no se lo cree nadie. Siempre hay, eso ya, o sea, lo bueno de que todo el mundo imitara a Tolkien es que eso Tolkien ya lo rompió. Entonces, tenemos ahí a Frodo que es antihéroe totalmente, incluso el propio Aragorn. Entonces, eso en fantasía es más raro encontrártelo, pero el malo malvado, malvadísimo, ya no me lo creo tampoco, esas motivaciones, pues ese tipo de cosas son las que yo espero encontrarme en un personaje, que sea coherente y que tenga como ese puntito singular que yo diga, me acuerdo de este personaje, aunque no me acuerdo de él físicamente, que sea castaño con los ojos marrones, eso me da igual, pero que tenga algo diferente. Guay. Y ahora que hablabas un poco de esto de la mano, ¿no? De la marioneta que se ve la mano del escritor, ¿no? Me hace pensar en plan de qué son o cuáles han sido los fallos o cuál dirías tú que son los fallos típicos que te demuestran que es una primera novela. O sea, tú lees algo y dices, o sea, fallo típico. O sea, ¿qué fallos son los que más te sueles encontrar y que ya nos avisas para así aprendemos y ya no lo vamos a hacer a partir de hoy? Bueno, pues de este tipo de cosas voy a decir que todos los he hecho yo, ¿eh? O sea, quiero decir que no voy Y a algunos ponerme igual yo en el curso, o sea que... bueno, pero que no voy a criticar el trabajo de otros teniendo el mío a mano y habiéndome equivocado tantísimo, claro. Pues el primer fallo que yo me cometí es el querer contarlo todo, el querer contarlo absolutamente todo. Se me han ocurrido, o sea, tú antes de ponerte a escribir
tienes toda una vida de imaginarte cosas y de lecturas frikis y de todo. Entonces, buah, tengo una raza de vampiros con aletas de sirena y tengo un volcán que echa hielo y no sé, lo voy a meter todo en esa historia. No, a lo mejor no, siempre tenemos ese miedo primerizo esta va a ser nuestra única novela, entonces lo contamos todo y tiene que haber una historia de amor, que encima es la historia de amor que yo he querido vivir siempre, los personajes son mis amigos y entonces es mi grupo de amigos y son un montón y todos o sea, todo este tipo de cosas las he hecho yo, que son todo fallos, o sea, convertir personas en personajes así como tal es un fallo, sobre todo porque esas personas luego actúan como a ellas les da la gana, claro. Entonces pueden ser trasuntos o pueden tener trazas, pero convertirlo como tal de este es mi amigo Juan, este es mi no sé qué, es peligroso. Querer contarlo todo, que tratar de vivir tu vida a través de los personajes también es un poco, es como, pues como no he podido defenderme cuando el típico imbécil de clase me ha dicho algo, pues me invento una pelea en la que mi personaje hace y le gana. Los personajes que no tienen absolutamente ningún tipo de habilidad, pero se salen de todo, se salvan de peleas, se huyen de enemigos que saben mucho más que ellos. Todo ese tipo de cosas son incoherentes. Y hay una que es típica de la literatura fantástica y en la que hemos caído todos, que es el Deus Ex Machina, que es un poco lo hizo un mago, que es no sé cómo salir de aquí. Ah, mira, pues de repente es que aquí había una puerta y entonces podemos salir de aquí. O sea, muchas veces nos metemos en unos berenjenales de los que no podemos salir y utilizamos una solución mágica que no viene a cuento de lo que ha pasado en la historia, ni la coherencia, ni la historia, pero como estamos en un mundo de fantasía, pues todo vale. Y no, todo no vale. Este término viene del teatro griego, cuando al final de la obra se bajaba a un actor que interpretaba a uno de los dioses a impartir justicia, que por eso se llama Deus Ex Machina, pues la máquina en la que bajaban, impartía justicia y decía, tú eres el bueno, tú eres el malo, y se acabó. Y es como, independientemente de lo que hubiera pasado, de lo que estuviera pasando, ya está. Entonces, es un poco como una solución sacada de la manga. Y meternos en esos berenjenales por no planificar, crearnos un Deus Ex Machina, lo que he dicho antes, de, pues sí, mi personaje sí que sabe bailar, porque es de repente, porque sí, sin ningún tipo de coherencia. Todo ese tipo de cosas las he hecho yo todísimas, o sea, todas todísimas. Yo tengo una trilogía escrita antes. Bueno. O sea, quiero decir que yo soy el primero que me meto con la gente porque me sé de lo que hablo. Entonces, en esa trilogía es la trilogía del desastre, es como una colección de errores de primerizo que están ahí metidos y se siguen cometiendo. O sea, digamos, al final estas cosas, digamos que lo que hacen es facilitarnos la escritura, entonces siempre vamos a tender a meter todas este tipo de cosas. Hay que tener lo que yo llamo el detector de mierda y entonces vamos viendo todas estas cosas y cambiándolas e intentar adaptarlas y eso es una putada porque nunca es lo fácil. O sea, quiero decir, cuando lo ves y dices, tengo que cambiar esto, hostia puta, esto me implica mucho más trabajo. No sé si se pueden decir tacos. Sí. No, claro. Y digo... Pero siempre es igual, siempre o sea, siempre que lo cambias, siempre que quitas alguna cosa de estas, te implica hacer cambios y más trabajo. O sea, porque este tipo de fallos no son fallos como tal, sino que tiramos a lo fácil. No, sí, eso está claro. Al final es como lo más fácil de cometer el fallo es hacer lo que ha hecho todo el mundo porque te sientes como muy seguro. Voy a hacer este personaje de ojos morados con pelo rojo porque lo he leído y sé que mola. Voy a hacer una trilogía porque me gusta leer trilogías y sé que es lo que mola. Entonces vas de una detrás de otra. Y yo creo que ahora hemos llegado a un punto en que vamos a pegar un salto un poco diferente y vamos a sacar un tema que hasta ahora no había salido, que es el de los narradores. Que yo creo que el narrador es súper importante a la hora de escribir. Y yo quiero saber cómo eliges tus narradores. O sea, ¿qué proceso haces tú para elegir? Porque al final la voz que cuenta esta historia es un 50% de lo que vas a hacer, porque te obliga a saber qué punto de vista vas a contar, qué cosas vas a poder decir que no, te obliga a ceñirte a un punto de vista y sobre todo, bueno, ahora hablando de narradores, otra de las cosas típicas de la gente que empieza es que no nos ceñimos al narrador, yo soy el primero que lo hago, y que cuando nos apetece contar algo, pues salimos para afuera, cambiamos el narrador y... ¿Qué nos dirías sobre los narradores? O sea, ¿cómo elegir ese narrador perfecto? Sí, hacerse un Andreu. Que exacto. Cambiar el narrador al final.
para dar un golpe de efecto. Y lo hace, o sea, tú lo haces porque vienes de lo audiovisual y porque es sencillo, o sea, quiero decir, porque lo sencillo es, esta parte, yo he elegido un narrador en primera persona, pero esta parte necesito saber la conversación que ha tenido el padre con el hermano en la habitación de al lado, pues ahora utilizo un narrador omnisciente que lo pueda saber, pero eso es trampa, claro, eso es hacer las cosas fáciles. Es como si tu personaje tiene que saber eso, búscate las mañas para que lo sepa de una manera creíble y verosímil. Y si no, cambia el narrador. O sea, quiero decir, si tú necesitas de verdad que la historia necesita que eso pase, tu narrador en primera no cuadra con la historia. O necesitas dos narradores. O sea, es decir, es complicado, pero tienes que ver la historia desde fuera y ver qué es lo que realmente necesita. Y a veces toca renunciar a algún narrador que suena bien porque no te permite contar la historia. Es que todo tiene que ser un equilibrio, porque un narrador es muy importante, pero no es más importante que la historia. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio. Me gusta mucho este narrador. ¿Puedo contar la historia? Es decir, ¿puedo eliminar todo lo que no podría contar con este narrador y seguiría funcionando? Tira adelante con él. Que no, plantéatelo de otra manera. Yo soy un loco de los narradores, o sea, pirado. Yo no hay novela en la que no meta al menos dos narradores, porque estoy menos el final del duelo, que solo tiene uno, y es un narrador raro porque es epistolar en segunda persona, o sea, pero no hagáis esto, o sea, por favor, no lo hagáis, sobre todo al principio, no hagáis lo que yo hago, o sea, pero bueno, yo os digo que ya también está, el final del duelo era como, no sé si es mi tercera o mi cuarta novela, o sea que yo al principio os recomiendo trabajar con narradores que conozcáis o que estéis conociendo para trabajar. Así como norma general, a la épica fantástica hoy en día está muy tirada al equisciente, a solo saber lo que sale el protagonista y ya está. O a varios equiscientes, como Juego de Tronos, por ejemplo, que es también bastante típico, pero estamos dejando un poco de lado el omnisciente, porque yo creo que ya no nos lo creemos y la selección que hace el narrador de contarnos unas cosas y ocultarnos otras, hoy en día lo consideramos casi un poco una trampa. Es como, vale, pero ¿por qué no estabas allí? Igual que estás aquí viendo cómo el personaje se come un pollo en lugar de contarme cómo están asesinando a no sé quién, ¿sabes? Entonces, el narrador, digamos que el omnisciente, que es el que más te facilita todo el trabajo, hoy en día es complicado hacérselo creer al lector. Yo siempre, y aquí hablo ya personal, siempre tiro por el primera persona o por el equisciente. Yo creo que son hoy en día los que más te dan, pero claro, son muy limitantes, solo pueden saber lo que sabe el protagonista. Pero bueno, a mí me gustan mucho. Y dentro de los narradores, escribir en pasado o en presente, el presente es bastante más complicado que el pasado. Entonces, yo os recomiendo escuchar la historia, ver un poco de qué va. Si tienes muchos personajes, quizás sí te convenga el omnisciente o quizás te convengan varios equiscientes. Si tienes solo un personaje, yo ya apostaría casi seguro por el equisciente o el protagonista, el narrador protagonista en primera persona. Pero como digo, esto es algo que cambia, porque también depende, luego entramos, aparte del narrador, entramos en el tono, el ritmo, y son cosas como muy que te va pidiendo la historia. Yo esto siempre lo comparo con los programas de televisión en los que se prueban vestidos de novia y pues cuando se ponen el que se van a comprar es este. Al final lo notas cuando estás escribiendo, sobre todo lo que se nota es que no es el narrador. O sea, cuando tú estás escribiendo un proyecto largo, una novela, hay algo como que te va frenando todo el rato y casi siempre eso suele ser el narrador. Puede pasar el tono, o sea, pero que es algo grave, algo como que impregna toda la novela y te hace avanzar como por terreno farragoso. Entonces, eso suele ser el narrador. Y sin embargo, cuando encuentras el narrador, es que fluye, la escritura fluye. Y puede ser cualquiera, no es... Porque hay mucha gente que tiende hacia un tipo de narrador. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque es como, vaya, ya he encontrado el narrador. No, cabrón, te has escrito las últimas 5 novelas en presente en primera persona. No es que hayas encontrado el narrador, sino que tú estás ahí a gustísimo. Entonces, hay que encontrar siempre ese equilibrio con estoy yéndome a lo fácil, estoy haciendo lo que la novela necesita o lo que el texto necesita, o estoy innovando porque soy Alejandro y soy un flipado y quiero meter 225 narradores en la novela y no tengo ni idea. Pues entre todas esas posibilidades
hay que escuchar a la historia, hay que saber un poco lo que te pide. Hay ciertas tendencias que te pueden ayudar, como las que he dicho de si es un personaje protagonista solo, si es un grupo de personajes y bla, 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 bla. Pero en general es escuchar la historia y ver un poco por dónde puede ir. Guay. En verdad, sí, es que es un poco el tema de narrador. Yo creo que al final los que escribimos fantasía épica vamos casi siempre al X100 porque Sanderson también escribe siempre en X100, todo Rufus, es que todos, sí, prácticamente la tríada de Robin Hood, o sea, todos. Es que no, yo creo que poca cosa hay en primera persona. Nada recuerdo el del Cuervo, el de Ed McDonald, la trilogía del Cuervo, que está en primera. Y así a bote pronto no se me vienen muchos más a la mente. Nada, a ver, Crombie escribe con un X100 que es un poco raro a veces porque tiene varios como X100 que van saltando de uno a otro, pero son X100, o sea, no llega a ser omnisciente y hace un juego muy chulo, pero es que es el más actual. Entonces, no solo es el más moderno, que es el último que llegó, sino que es el más actual, el más creíble para los lectores. Y bueno, ya llevamos 40 minutitos, vamos a ir encarrilando como este final, y entonces ese final nos lleva por el proceso de revisión, sí o sí, que es lo que estábamos hablando antes. Y me gustaría saber qué es en qué te fijas, o sea, cómo haces una revisión de tu propio texto cuando tú sabes que lo que te has escrito es guapísimo y es genial. O sea, ¿qué hace Alejandro cuando tiene que enfrentarse a su texto, ¿no? Y qué te fijas, qué cosas, cómo saber lo que está bien o mal. Pues cuesta, porque hay veces uno va a ser escritor, al final es estar en un columpio que va de menuda maravilla escrito, menuda mierda escrito. Entonces El péndulo. te vas moviendo así un poco en el columpio y hay que aprovechar los momentos en los que estás en el medio del columpio, en los que estás como más consciente de, vale, aquí puedo saltar, estoy sano y salvo. Pues esos momentos son los que hay que aprovechar para la escritura. Yo soy muy maniático, entonces yo tengo varios procesos de revisión como muy institucionalizado, porque como odio revisar, es como, vale, pues ya está, has hecho esto, tienes el 20% de la revisión hecha y tira para adelante. Entonces, la primera revisión que yo hago una vez termino el borrador es la revisión de coherencia, que yo llamo. Pues que no hay un personaje tenga 3 brazos en el primer capítulo y luego 2, que es una cosa como muy exagerada, pero cambiar el color de ojos de un personaje me ha pasado, matar a algún hermano, ese tipo de cosas, y sobre todo de la historia. Cuando uno escribe literatura fantástica, toda esa construcción de mundo, el sistema de magia va cambiando. Entonces, pues al principio las reglas son como, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, ya, pero es que luego en el capítulo 16 necesitas que lo hagan. Entonces, eso tiene que ser coherente, ¿vale? O sea, eso tienes que cambiarlo desde el principio y que tengan ese tipo de coherencias, que los personajes sean el mismo personaje, no que vayan cambiando. Entonces, esa es la revisión de coherencia, leer y decir, no, esto no puede hacerlo porque luego en el capítulo 20 va a hacer otra cosa, o esto no puede decir, o no puede utilizar la misma artimaña 3 veces en la novela. O sea, es un poco este tipo de cosas. Esa es la primera revisión, como darle una forma de historia y que no parezca pegotes de escritura ahí puestos. La segunda ya suele ser más de lectura de corrillo, que es como a ver si funciona del tirón la novela. En todas yo voy revisando erratas, todo ese tipo de cosas que yo veo. La tercera la suelo empezar a hacer impresa, me imprimo el texto y lo leo en otro sitio diferente, en otra habitación diferente de donde he revisado las otras novelas, y la leo en voz alta. Así detecto cacofonías, detecto que el ritmo funcione, que no haya rimas, que no haya excesivas repeticiones que suenen feas en el texto, y me permite el hecho de imprimirlo y leerlo en otro sitio, es como desnaturalizar esa lectura y me hace fijarme más en las palabras y detectar mejor las erratas, centrarme en lo que estoy leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si lo lees en el ordenador todo el rato en el mismo sitio, tu cerebro no lo lee, o sea, va pasando, sí, esto ya sé lo que pasa, y entonces va pasando por encima y es como un poco así. Cuando he acabado esa lectura, normalmente pasa por un lector cero, ¿vale? Yo tengo como mi equipo de amigos que nos pasamos un poco lo que escribimos, y ahí ese tipo de, o sea, en esa lectura te dan una visión como más general, más global, porque ellos no notan las costuras de Frankenstein. O sea, es decir, tú a lo mejor has cambiado un capítulo, lo has cambiado de sitio, has hecho una transición para que funcione, y tú cuando lo estás leyendo estás diciendo, madre mía, cómo se nota que esto lo escribí en julio y esto lo escribí en septiembre. Pero ellos a lo mejor no lo notan, y si lo notan te lo van a decir. Entonces,
aunque tú lo veas, ellos pueden ver simplemente el monstruo completo y no le ven las costuras, no hay problema. Y está muy bien que tener esa visión de fuera, que además a mí me sirve para dejar reposar el texto, para que mi cerebro se olvide un poco de él y cuando vuelva a la revisión lo vea un poco de nuevo, que eso me va a permitir ver errores e incoherencias que no he visto anteriormente. Entonces, la última revisión es esa en la que aplico o no lo que me dice, porque los lectores a veces te dicen cosas y tú dices, no tienes por qué aplicar todo lo que te No va de dicen. eso, ¿no? La novela, ¿no? Exacto. No, es como, no lo has entendido nada, o sea, no te vuelvo a dejar el libro para que lo leas. Exacto. Y con eso digamos que ya hago la última para tener lo que yo llamo el primer borrador completo para poder enviárselo a quien sea, a editoriales o a quien sea. Me ha venido una anécdota de un lector cero que tuve una vez, que un lector de Vendrán del Este, además, que me dijo bueno, que todo bien, que la novela estaba muy tal, pero que le resultaba inverosímil porque hay un personaje que es trans y dos personajes que son bisexuales en la novela. Y que no se lo creía en el mundo. Y le digo, pero vamos a ver, tío, si o sea, quiero decir, hay magia, o sea, hay un puto panda rojo que persigue a la gente y no te crees que haya maricones, o sea, no me lo puedo creer. Y dije, bueno, pues nada, o sea, vale, ok, o sea, gracias por la opinión, pues ya está, y fuera. Pero, o sea, te digo, aplicas cosas y otras no las aplicas, pero es muy interesante ver el punto de vista desde fuera. Y a veces te viene bien incluso gente que no esté relacionada con la literatura, porque el que te digan, mira, no he sido capaz de terminarlo, esto me aburre, que no veas, también es interesante, ¿vale? O no, la he devorado enseguida. Claro, ellos a lo mejor no ven los fallos que podríamos ver nosotros de aquí, es que hay un narrador que ha saltado y se ha cambiado el punto de vista, pero el hecho de esa percepción, digamos, inocente también es muy interesante. Y ya con eso acabo la revisión, porque ya normalmente a esas alturas estoy hasta las narices de revisar y de la historia. Yo siempre acabo las historias diciendo, suelo juntar la revisión final con la planificación de la siguiente como para ilusionarme un poco, porque si solo reviso es como, yo esto lo quiero tirar a la basura, por favor, quiero acabar con esto. Entonces, a la vez estoy como diciendo, no, pero fíjate, ahora vas a escribir esto. La nueva es guapísima. Claro, que es muchísimo mejor, esto es una basura, pero lo nuevo va a molar muchísimo más. Y en eso me muevo, como que me engaño a mí mismo para moverme en ese columpio en el sitio donde más me interesa ponerme. Está muy guay, no, yo lo veo buena táctica, simultanear Claro, dos proyectos, porque así por lo menos, ¿sabes? Siempre te mola el que no estás trabajando. Siempre que no coincidan en la fase, o sea, no podría escribir dos Exacto, novelas a la vez sí. en el proceso de escritura. Y si reviso dos novelas a la vez, me hubiera tirado por la ventana Te mueres, ¿no? hace muchísimo. Entonces voy alternando, sí. Guay. ¿Y cómo llegamos al proceso de publicar, no? Porque ya hemos hablado de todo lo que sería el proceso de escritura, incluso el de revisión, ya tenemos ese borrador y no, entonces tú dices, y ahora presentamos a las editoriales. ¿Cómo consigues que te publiquen en una editorial? Porque desde fuera parece como imposible, ¿eh? O sea, es como conseguir el ticket dorado de Charlie, ¿eh? Lo es imposible. Yo tuve la suerte de que me pidieron la novela, porque la había leído Inés Arias, y conocí al editor de Orcini Press y le dijo, estoy buscando una novela de algo así de fantasía, pero que sea diferente, tal. Y entonces Inés le dijo, mira, Alejandro ha escrito esta novela, le mandó los primeros capítulos sin yo tener ni idea, y me llamó y me dijo, oye, me encantaría esto. Yo estaba en la última fase de revisión, o sea, yo no había, o sea, ni siquiera había empezado a mirar editoriales. Pero las otras novelas que yo tenía terminadas sí que las he enviado a editoriales y te diré que el 90% ni siquiera me han contestado. O sea, ¿cómo se publica? No tengo ni idea, Andreu. O sea, yo lo que he tenido es mucha suerte y hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Contactos, hay que moverse, hay que conocer gente. Es que desgraciadamente es así porque yo ahora me llevo muy bien con el editor de Orcini Press. Y teniendo cerrada la recepción de manuscritos como la tiene, le siguen llegando muchísimos al día. Es que es una pasada. Entonces, aunque quisieras, es que no te da tiempo ni siquiera a desecharlos, no te da tiempo ni siquiera a decirle a la persona, mira, es que no me lo voy a leer. Y tiene muchísimos manuscritos en la cola, y te hablo de una editorial pequeña, que es una microeditorial.
no me quiero imaginar una editorial mediana o una editorial, o sea, no quiero imaginarme Nova, Runas, este tipo de cosas en Minotauro, deben ser una flipada, porque además la gente se la suda muchísimo que tengan los manuscritos cerrados. Entonces, moverte por el mundillo, desgraciadamente esto va mucho de moverte por el mundillo, conocer gente, que no sé quién te diga, hostia, pues yo conozco al editor de tal, está buscando esto, y hablar, hacer comunidad y un poco por ahí. Esos son los únicos consejos que yo te podría dar. Y sobre todo escribir para cuando te llegue la oportunidad tengas algo. O sea, es decir, que cuando aparezca el editor de Orcini Press y le pregunte a tu amigo que si tiene algo guay, tú ya lo tengas escrito, ¿vale? Porque si no, eso sí que no. Entonces, el único consejo que yo te puedo dar es que trabajes y que sepas aprovechar el momento, que esto es lo que hay. Para otro tipo de géneros son muy guays los concursos, pero es que de literatura fantástica y ciencia ficción, más allá del Minotauro, no te creas que hay muchos. Entonces, para otro tipo de géneros, presentarte a concursos sirve para que por lo menos la editorial esté obligada a leerte y, oye, si tú tienes un buen texto, no te lo van a dejar pasar, pero en Fantástica estamos jodidos, estamos perdidísimos. O sea pero aún así, yo el otro consejo que os puedo dar es nunca coedición y nunca paguéis por editar. Autoedición, genial, maravilloso. O sea, quiero decir, si veis que no sale en ningún sitio y que vosotros necesitáis psicológicamente, porque muchas veces se necesita, o que escribís porque os mola publicar, autoeditaros, eso es genial, es totalmente válido, y si la novela es buena va a seguir siendo buena, esté autoeditada o no esté autoeditada, pero nunca paguéis a una editorial porque os impriman los libros, porque al final lo que son impresoras. O sea, ninguna editorial que os obligue a comprar libros, que os obligue a hacer vosotros, no. O sea, para eso hacerlo vosotros. O sea, hay muchas editoriales que te dicen, vale, pero yo te lo edito, pero la impresión la pagas tú, los transportes. Entonces, ¿qué haces tú? Nada. O sea, eres una impresora. Yo encima te estoy pagando. Hacedlo vosotros. O sea, te contratas un portadista, te contratas una revisión. Sé que aquí hablo de poner dinero, pero es a tu gusto, a tu manera y de otro modo. Pero no paguéis nunca por editar, porque hay mucha gente que se aprovecha de que hay mucha gente con ilusión, con sus primeras novelas y tal, y me parece muy cobarde y muy asqueroso. Sí, eso hay que tener en cuenta. Y hay por ahí una página, si buscáis en el blog algo así como editoriales que coeditan y te timan o algo así, sale como una lista de un blog súper famoso, que ahora no me viene a la mente, pero igual lo busco y lo pongo también, que sale ahí como advertencia de casos, porque sí, por desgracia pasa aquí mucho en literatura y pasa mucho en la música también, en la que yo también me muevo. O sea que todos los sitios donde hay ilusión y ganas de hacer cosas, siempre hay alguien que quiere sacarle rédito económico. Y yo creo que para ir cerrando, Alejandro, para que también sé que tienes clase luego, tampoco quiero secarte todo, porque los propios alumnos... a mis alumnos de mi verborrea incansables. A tus siguientes alumnos a decir, Alejandro, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no nos cuentas nada? Tengo aquí una pregunta que siempre hago a todos los escritores que habéis pasado por aquí, por el canal, y es, si pudieras hablar con el Alejandro que empezó a escribir hace tiempo ya... ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué consejo ahora con toda tu experiencia, con todo lo que tú has vivido, qué le dirías a ese Alejandro? ¿Sabes? Imagínate que como nosotros somos fantasistas, pues nada, un portal en el tiempo, asomar la cabeza y allí estás tú y tú escucha. Pues que escriba, que siga, que no pierda la ilusión, que nunca escriba con la cabeza, o sea, que siempre siga escribiendo con lo que le dice. Es que yo considero que lo he hecho todo bien. O sea, escúchame, entendiendo a que yo considero que no me he vendido nunca, a mí me han intentado arrastrar al realismo y me han intentado, que está todo bien, pero cuando tenga buena historia de realismo la escribiré, pero no porque sí, ¿sabes? Entonces... ya tienes un par de libros publicados, ¿por qué no te pones ahora a...? Y yo, sí, ahora me pongo a escribir en serio. Y yo nunca me he dejado llevar, por eso he aprendido las técnicas, las he aplicado, siempre intento mejorar. No es que haya hecho todo bien buah, es que he escrito la mejor novela. No, es que voy pasito a pasito y siempre me he sentido orgulloso de lo que he escrito en ese momento. O sea, yo ahora lo veo en el pasado y digo, joder, qué errores tiene... El final del duelo, pero bueno, es que es una novela que escribí hace 10 años. Entonces, es la mejor novela que podía haber escrito en ese momento. Entonces, como siempre estoy escribiendo lo mejor que puedo escribir en ese momento, el único consejo que le diría es que
mantenga eso todo el rato, que siempre escriba con ilusión y que escriba lo que le diga la patata, porque al final es lo que le va a hacer escribir. Es que no hay tu tía que se olvide de historias, de la fama y de convertirse en Tolkien. Basta ya. Claro, sí, sí. Y que no escriba más trilogías, eso sí se lo diría. Pero Exacto, eso también lo ha hecho muy bien, o sea que no eso ya está, lo ha dejado ahí, está todo bien. pero está bien, necesita escribir la trilogía para llegar hasta donde está ahora, ¿no? O sea, Eso es, sí, yo siempre lo digo, o sea, es totalmente necesario. Pero, y a mis alumnos también se lo digo, escribe esa trilogía, pero no dependas tu vida escritora de esa trilogía, escríbela y muévela y puede que incluso hasta la publiques, si no digo que no. Pero quítatela en medio cuanto antes, porque es que lo que más te va a hacer va a ser entorpecer. Ojo, que a lo mejor tengo al nuevo Sanderson en clase, pero ojalá, pero nunca va a ser la primera trilogía, es que es muy raro, ya no sería Sanderson, serías yo qué sé, o sea... God Sanderson, ¿no? Sí, God Sanderson, efectivamente. Pues nada, Alex, muchísimas gracias, la verdad que nos lo hemos pasado bomba, ha sido... Yo creo que es súper interesante, hemos aprendido un montón. Yo no sé los demás que estarán viendo el vídeo, pero yo creo que cuando acaben de ver esta entrevista van a ponerse a escribir automáticamente porque contagias, ¿no? esa emoción, esas ganas, esa ilusión por esto de escribir, que yo creo que al final es lo más importante, que un poco lo que estábamos diciendo, que es que te apetezca, que lo haces porque quieres y ya eso es mucho más que el 90% de gente que le apetece hacer otras cosas que, pues que bueno, serán más o menos guays, pero no es escribir. Sí. Exacto. Y para cerrar, yo sí que quiero conocerte un poquito más al Alejandro personal, o sea, quién es Alejandro, y para hacerlo, en vez de preguntarte directamente preguntas del corazón, que estaría muy chulo, pero se nos iría el tema del Puente 4, ¿no? de este canal, te hacemos el famoso test rápido, ya casi mítico, ¿no? Cuando lo haga 5 veces será como mítico ya. Entonces, mítico, ya. El test rápido, ya sabes, 10 preguntas en las que nos tienes que contestar exactamente lo que estamos pidiendo y donde vamos a conocer un poco, pues, quién es Alejandro. Y la primera es que, ¿qué libro te estás leyendo ahora? Ahora me estoy leyendo Trajiste el viento contigo, de Natalia García Freire. ¿Qué serie es tu serie preferida? Voy a decir Perdidos, por lo que conlleva. A mí también me gusta mucho, ¿eh? ¿Tu película preferida? Mi película preferida. Ahí es jodido. Pero es que no sé si tengo una película preferida. Eso es jodido. Voy a decir la que hasta hace poco era mi película preferida, que siempre decía, y voy a decir la que más veces he visto, que exacto. Es Moulin Rouge. Moulin Rouge. Ah, pues mira, pues estás en el top 3 mío, o sea que... Grupo de música preferido. O el que más escuchas. El que más escucho es Vetusta Morla, sin ninguna duda. Sí. ¿Tu juego preferido? Aquí puede ser juego de mesa, juego de consola, juego de rol, o sea, aquí... Pokémon a muerte. O sea... Coleccionar bichos, es que al final... Un libro que siempre recomiendas. Un libro que siempre recomiendo. Pues un libro que voy a decir, el libro que siempre recomiendo de épica fantástica, ya que estamos con el tema, es Los héroes de Abercrombie. Sí, yo lo tengo ahí en la lista, sí. Ese vendrá al canal, pero vamos, este verano ya está comprado, así que solo... Muy guay, yo creo que te va a molar mucho. Sí. Y por la otra parte, ¿qué es ese libro que siempre dices, no leas este libro? O sea, ahórrate el disgusto. Vale, solo uno entonces. Sí, solo uno. Pues voy a decir el último que me he leído que no recomendaría, o sea, de los que me he leído que no recomendaría, el que está más reciente, más pegado a mí, que es Gideon la novena, que no he sido capaz de terminármelo. Pues lo tengo ya en la lista también, para leer. Pues yo lo sacaba de la lista, Andreu, no sé cómo decírtelo. Bueno. O sea, nunca escribo en Goodreads, que yo Goodreads lo utilizo única y exclusivamente para acordarme de qué libros he leído, entonces los puntúo un poco por tal, y ahí es que me vi la obligación de escribir una reseña. O sea que si lo buscas, o sea, si buscas en exacto, lo buscaremos. la única, o casi la única reseña negativa que hay es mía en castellano, es mía a tope. Es curioso, sí, porque ese libro además es que ha sido como el tope y todos los lados te lo ponen siempre en top 3 mínimo. No lo entiendo. O sea, yo de verdad que he flipado en color. Y, o sea, quiero decir, tenía todo para molarme, Sí, nigromantes, transgéneros, movidas, sí. Pero,
No, muy mal. Lo siento por destrozar la No, ilusión no. pero Es lo fatal, bonito fatal. de esto, ¿no? De leer y de que nos guste esto, la escritura, la fantasía, y es que cada uno tiene sus gustos y que, claro, claramente te puede encantar a ti y a otro que parecerle su peor libro de su vida. Eso también Sí, mola. sí. Mientras que no seas Anderson, nosotros te perdonamos, ya sabes que... No pasa nada, no pasa nada. De Sanderson tengo alguna cosa que decir, pero no, no, Nada, no. nada. No, no está ni de coña. O sea, todo lo que he empezado de Sanderson me lo he acabado. O Sí, sí. O sea, sea, ya es mucho, sí, sí. sí, sí, sí. Y no has leído el Archivo de las Tormentas, que eso es como... O sea, no has leído la Biblia en fantasía, o sea, que no pasa nada. No, no puedo decir nada, Hasta que lo no siento. llegues... ¿Qué personaje te ha marcado más? ¿Qué personaje me ha marcado más? Hermione Granger, sin ninguna duda. Qué guay. Sí, sí, sí. ¿Y tu escritor de cabecera, ese que nunca puede faltar? Pues no es de fantasía, o sea, es una putada, pero bueno, a ver, tengo uno de fantasía. El general de todo es Carmen Martín Gaite, que me flipa muchísimo y yo soy muy de llevarme ese rollo de escritura típica castellana, o sea, naturalista, realista, tal, llevármela a la fantasía porque me mola mucho esa mezcla. Entonces, por ese lado, Carmen Martín Gaite, y por alguien que nunca falla y que me flipa mucho es Úrsula K. Le Guin a tope. O sea, siempre que veo algo de Úrsula que no tengo, me lo compro, me lo leo. O sea, es como que voy a ciegas. Es como, un libro nuevo, vale, trae. Y voy muy guay. Y el primer libro de El Mago de Terramar es una pasada. Me voló la cabeza. Qué guay. Pues ese también lo tenía yo ahí apuntado, los libros de Terramar, así que Pues se no, lo no subo te veas el de y él. Eso bajo es. Gideon. Por favor. Pero la pila ya sabéis que eso es infinito. O sea, mi pila de Ya, leer igual son totalmente. 2000 libros o 3000. No creo que tenga vida para leerlo. No, estoy totalmente en el mismo sitio que tú, o sea que no te preocupes. Y por último, tu saga preferida. Ya nos has dicho que no leías más de trilogía, así que sería tu trilogía preferida. No, pues mira, mi saga preferida siempre va a ser Harry Potter. O sea, ahora siempre digo que está escrita por Britney Spears, entonces yo ya sí me siento libre de culpa, pero sin duda Harry Potter, o sea, es mi saga favorita. O sea, Harry Potter, no Animales Fantásticos, por favor, que nadie se equivoque. Sí, sin ninguna duda. Además, me lo he leído en castellano, me lo he leído en inglés, me lo he leído en italiano, o sea, muy, muy, muy friki de Harry Potter también. Qué guay. Sí, sí, a nosotros también nos encanta y fue también uno de esos primeros libros que te descubre, ¿no? Como... oh, o sea, mola esto de Sí, leer, ¿no? claro, y ese viaje de adolescencia yo lo hice un poquito por encima de Harry, pero más o menos paralelo, o sea que Yo lo hice iba exacto, creo, más o menos. Yo recuerdo claro. que el primer libro de estar en la librería y marear al librero para que me lo vendiera antes de salir fue el sexto de Harry Potter. Claro, es que ahí es cuando yo hice cola para comprar un Exacto, libro el día que salía. O sea, mi madre exacto. cuando me castigaba me decía, por favor, léete un solo capítulo al día porque yo no te puedo estar comprando un libro cada semana. Y yo decía, no puedo, o sea, fingía, o sea, movía el marcapáginas hacia atrás y me releía los capítulos para que mi madre no se enterara. Pero sí, esa locura no la he vuelto a vivir con No, no, ningún no, no. libro. Es que es imposible, es que además te coincide una etapa de tu vida de crecimiento que Claro, es maravilloso, me sí. pasa un poco como Perdidos, que te he dicho Perdidos por la misma razón, porque es como el momento en el que tú empiezas conscientemente a consumir un producto, que Nada, y no te es enganchas, tus padres exacto. o tus profesores que te dicen tienes que ver esto o tienes que tal, cuando tú empiezas a elegir esas primeras elecciones que tienes, pues para mí Perdidos y Harry Potter, pues además me acompañaron durante todo, sí, sin ninguna duda. Sí, sí. Pues bueno, Alex, ha sido maravilloso. Es que de verdad nos lo hemos pasado muy, muy bien. Agradecerte que nos hayas cedido este tiempo, que nos hayas dedicado pues una horita encima. Sé que estás trabajando, encima una horita del trabajo para poder atendernos. Así que nada, darte muchísimas gracias. Yo creo que esto va a ser súper, súper, súper interesante para todo el mundo que nos ve. Y nada, eso, invitarte y que sabes que tienes las puertas abiertas aquí a Puente 4 siempre que quieras. Yo estoy encantado, me lo he pasado muy bien, espero no haberos dado mucho la lata No, no. y yo encantado de volver cuando queráis. Espero que sirva que sirva a la gente un poco mi experiencia y nada, lo dicho, para mí es un placer. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Nada, pues ya sabéis que si os ha molado, Alejandro es el profe titular de la escuela de escritores de fantasía, es una pasada, yo lo recomiendo, dejaré también los links bajo por si queréis investigar un poco qué hace.
Y nada, la verdad es que vamos a cerrar aquí por hoy. Esperamos volver muy pronto con más novedades, más entrevistas. Seguramente ese libro de los héroes caerá antes o después, esa reseña, porque ya es la quinta vez que nos lo dice Alejandro, así que yo ya no tengo excusa para no leerlo. Así. Y nada, agradeceros a todos vosotros y nos vemos en el siguiente.